Condenada por su propia familia a la más profunda humillación, una joven descubriría que su rescate a manos de un guerrero solitario era solo el comienzo de una jornada que la forzaría a convertirse en la mujer que nació para ser. Si las historias sobre el poder de la resiliencia y el coraje resuenan en ti, suscríbete al canal para que continuemos esta jornada juntos. El sol del desierto de Sonora caía implacable sobre la plaza polvorienta, un castigo adicional al que ya se desarrollaba. Nayeli, con sus 19 años, sentía el mundo derrumbarse con cada pedazo de tela que le era arrancado. Eran las manos de sus propios hermanos, antes protectoras, ahora instrumentos de una sentencia brutal. ¿Su crimen? Cuestionar. Existir más allá de las rígidas fronteras impuestas a una mujer de sangre mestiza en un pueblo que solo valoraba la pureza y la sumisión. El polvo se adhería a su piel expuesta, mezclándose con las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro. Cada mirada de la multitud era como una piedra, y el dolor del rechazo, más cortante que cualquier navaja, la hacía creer que su valor se había desvanecido junto con sus ropas, dejando atrás solo una cáscara vacía y deshonrada, lista para ser desechada y olvidada. En medio del murmullo cobarde de la multitud, una sombra se proyectó, silenciando el caos. Era un hombre cuya presencia parecía absorber la luz y el sonido a su alrededor. Un guerrero apache, solitario y silencioso, con ojos que cargaban la vastedad y la dureza de aquella tierra inhóspita. No se movió con prisa, pero cada uno de sus pasos estaba cargado de una autoridad que hizo retroceder instintivamente a los hermanos de Nayeli. El guerrero se detuvo frente a ella, su mirada ignorando a todos los demás como si fueran meros cactus en el escenario. La cubrió con una manta raída, un gesto de inesperada dignidad. Entonces, con una voz grave que cortó el tenso silencio, pronunció las palabras que sellarían sus destinos, mirando directamente a los agresores. «Tú vienes conmigo». La plaza contuvo el aliento, paralizada entre el temor y la incredulidad, mientras el futuro de Nayeli era reescrito por un completo extraño. Nayeli siempre había sido una anomalía en su pequeño pueblo, un alma inquisitiva atrapada en un cuerpo que delataba sus orígenes. Hija de una madre indígena de un pueblo subyugado y de un padre mexicano cuya ausencia era una herida abierta, llevaba en sus rasgos la historia de una unión mal vista. Su curiosidad innata, su deseo de entender el porqué de las tradiciones y no solo aceptarlas, era visto como insubordinación. Desde temprana edad aprendió que el silencio era su única armadura, pero ni siquiera eso la protegía de las miradas de desdén. La humillación en la plaza fue solo la culminación de años de rechazo, solidificando en su mente la devastadora creencia de que su valor estaba intrínsecamente ligado a la aprobación de aquella gente. Fuera de los muros invisibles de aquella comunidad y de sus estrictos códigos de honor, ella se sentía como nada, una hoja seca llevada por el viento. El mundo que Nayeli conocía desapareció detrás de una colina rocosa, engullido por la inmensidad árida del desierto de Sonora. Era el año 1880 y esta tierra era una frontera volátil, una herida abierta entre México y los territorios estadounidenses, donde la única ley era la de la supervivencia. El silencio de su salvador, Itzae, era tan vasto como el paisaje. La guiaba con gestos cortos, sus pies apenas dejando rastros en la arena. Para Nayeli, cada cacto saguaro parecía un espectro, cada aullido distante del coyote, un presagio de muerte. Este lugar, de una belleza brutal e implacable, era un reflejo de su propio desamparo. Era un territorio de rurales, la temida policía rural mexicana de cazarrecompensas con ojos fríos y de las últimas bandas apaches que luchaban con la furia de los desesperados por su hogar ancestral. La habían sacado de una prisión para arrojarla a otra, mucho más grande,
y más salvaje. De vuelta en el pueblo, la humillación de la familia de Anayeli fermentaba en furia. Mateo, su hermano mayor, sentía el peso de las miradas de la comunidad, no como compasión, sino como acusación. Para él, la honra era el único capital que poseían en la inmensidad de su pobreza. Y Anayeli, al ser llevada por un apache, les había robado la última moneda que les quedaba. Movido por una desesperación que se disfrazaba de rectitud, no veía a su hermana como una víctima, sino como la fuente de su desgracia. Convocando a algunos hombres, alimentando sus miedos con historias sobre el salvajismo de los nativos, Mateo inició su cacería. No era un monstruo, sino un hombre quebrado por las rígidas expectativas de su mundo, convencido de que solo la sangre, la de ella o la del apache, podría lavar la mancha que ahora marcaba el nombre de su familia. La persecución no era solo por Anayeli, sino por la reconquista de un respeto que sentía desvanecerse como agua en el desierto. Los primeros días de la huida fueron un borrón de miedo para Anayeli. Cada paso era una tortura, sus pies descalzos protestando contra las piedras y espinas. Veía a Itzae no como un salvador, sino como un captor enigmático, una figura salida de las leyendas aterradoras que contaban en su pueblo. Sus prejuicios, sembrados a lo largo de toda una vida, florecían en el terreno fértil de su pánico. Se encogía cada vez que él se acercaba, interpretando su silencio como una amenaza velada y su eficiencia en el desierto como prueba de una naturaleza bárbara. Dependía de él para todo. El agua que encontraba en lugares improbables, el poco alimento que conseguían, la dirección a seguir cuando todo alrededor parecía igual. Era una sombra pasiva, una pasajera aterrorizada en su propia vida, aún incapaz de ver que el salvajismo que tanto temía no estaba en él, sino en la tierra que ahora le enseñaría a vivir de nuevo. El coraje de Anayeli en este momento es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de esta y otras increíbles jornadas de superación, aprovecha para suscribirte al canal. Itzae se movía por el desierto como un fantasma porque, en cierto modo, lo era. El último remanente de su banda Chiricahua, un hombre cuya familia había sido borrada de la tierra por el fuego de las armas de los soldados. Su alma era un espejo de aquel paisaje, vasta, silenciosa y marcada por una violencia indeleble. El silencio que tanto asustaba a Anayeli no era una elección, sino el idioma de su dolor, la única compañía que le había quedado. Al ver a la joven siendo despojada de su dignidad, algo dentro de él se movió. No fue un plan, sino un impulso de compasión que él mismo apenas comprendió. En la vulnerabilidad de ella, vio un eco de su propia pérdida, de la aniquilación de su pueblo. Salvarla era un acto instintivo para proteger la última llama de humanidad en un mundo que solo le había ofrecido cenizas, un gesto que lo forzaba a confrontar su propia soledad. La fragilidad de Anayeli era un peligro para ambos. Itzae se dio cuenta de eso cuando ella casi se desmayó de sed bajo el sol del mediodía. La supervivencia exigía conocimiento, no miedo. Con una renuencia que se transparentaba en sus gestos bruscos, comenzó a enseñarle. La primera lección no vino en palabras, sino en acciones. La llevó hasta un área rocosa, señaló el vuelo de una pequeña ave y luego una grieta casi invisible en la piedra. Allí dentro, protegida del sol, había un minúsculo charco de agua de lluvia. Para Anayeli, aquello fue como magia. La primera vez que veía la sabiduría donde antes solo percibía salvajismo. Bebió el agua con las manos ahuecadas, y mientras el líquido fresco aliviaba su sed, una nueva sensación brotaba en su pecho. Una chispa de admiración por el hombre que la guiaba, opacando momentáneamente el miedo que la consumía. Los días se transformaron en una rutina de movimiento y observación.
Las lecciones de Itzae se volvieron más complejas, un diccionario silencioso para el lenguaje del desierto. Le enseñó a leer las historias escritas en la arena, el arrastre de una serpiente, los pasos apresurados de un conejo, la marca inconfundible de un venado. Le mostró cómo la raíz de yuca, aunque amarga, podía saciar el hambre y cómo las hojas de ciertas plantas, al ser machacadas, servían de bálsamo para sus pies heridos. Anayeli comenzó a ver el mundo a través de nuevos ojos. El paisaje, que antes le parecía un lienzo monocromático de muerte, revelaba ahora una infinidad de detalles y secretos. Su miedo, aunque todavía presente, daba paso a una concentración intensa. Por primera vez en su vida, no solo le enseñaban a obedecer, sino a comprender, y esa comprensión era el primer paso hacia su propia liberación. Mientras Anayeli aprendía a vivir en el desierto, Mateo aprendía a odiarlo. Para él y sus hombres, la tierra era una enemiga declarada. El sol castigaba sus cuerpos no. Acostumbrados a la larga jornada, el agua era escasa y la moral disminuía con cada atardecer que no traía señal de su presa. No poseían la sabiduría de Itzae, seguían rastros burdos, a menudo perdiendo tiempo valioso en pistas falsas. La obsesión de Mateo, sin embargo, era una llama que le impedía rendirse. Una mañana, cuando la esperanza estaba casi extinguiéndose, encontraron un vestigio claro. Un pequeño trozo de tela de la manta que Itzae había usado para cubrir a Anayeli, atorado en un arbusto espinoso. El descubrimiento reavivó la furia del grupo. El rastro era fresco. La cacería había recomenzado con un vigor renovado, y la distancia que separaba a perseguidores y perseguidos se había acortado peligrosamente. La rutina de supervivencia fue rota por el sonido seco de una roca deslizándose, seguido de un gruñido de dolor contenido. Itzae, al intentar asegurar un paso seguro por una ladera empinada, dio un mal paso. La caída no fue larga, pero una roca afilada rasgó profundamente la carne de su pierna. Por primera vez, Anayeli vio al guerrero invencible caer, su rostro contraído en una máscara de dolor que intentaba inútilmente ocultar. El protector ahora era el herido, y el silencio que los envolvía se llenó de una nueva y urgente tensión. En ese momento, el desierto dejó de ser un campo de entrenamiento para convertirse en una prueba real. La dependencia que ella sentía por él se invirtió abruptamente, colocando sobre sus hombros un peso que jamás imaginó ser capaz de soportar. El conocimiento que él le había dado ya no era teórico, ahora era la única herramienta que podría salvarlos. El pánico inicial de Anayeli fue rápidamente reemplazado por una claridad sorprendente. Lo ayudó a arrastrarse hasta la sombra de un saliente rocoso, su tacto firme y sin titubeos. Recordó las hojas que él le había mostrado, aquellas con propiedades curativas. Corrió a recogerlas, machacándolas entre dos piedras para hacer una cataplasma, exactamente como él se lo había indicado con gestos días antes. Mientras limpiaba la herida con un trozo de su propia ropa y aplicaba el bálsamo, la cercanía forzada rompió la barrera del silencio. Con la fiebre comenzando a apoderarse de él, susurró el nombre de su hermana menor, perdida en la masacre. En respuesta, Anayeli, con la voz entrecortada, habló sobre cómo solía conversar con las estrellas, sus únicas confidentes en la infancia. No eran historias completas, solo fragmentos de dolor compartidos, pero fueron suficientes para tejer el primer hilo de una confianza mutua e inquebrantable. En los días que siguieron, los papeles se mantuvieron invertidos. Mientras la fiebre de Itzae iba y venía, Anayeli se convirtió en sus ojos y sus manos. La joven que antes apenas podía caminar sin tropezar, ahora se movía con un propósito silencioso, aplicando todo lo que había aprendido con una precisión nacida de la necesidad. Renovaba la curación en su pierna, encontraba cactos de donde extraer agua y cazaba
pequeños animales con trampas rudimentarias que él le había enseñado a hacer. Durante las largas noches, ella vigilaba, ya no con el miedo de una prisionera, sino con la vigilancia de una guardiana. Itzae, en sus momentos de lucidez, la observaba. Veía la vacilación dar paso a la determinación, la fragilidad transformarse en fuerza. En sus ojos ya no había lástima ni responsabilidad, sino un respeto creciente por la mujer que florecía ante él, forjada en el fuego de aquella tierra implacable. La vulnerabilidad de ambos fue puesta a prueba de forma aterradora cuando el sonido de caballos resonó por el cañón. No eran los hombres de Mateo, eran peores. Una patrulla de rurales, la policía rural mexicana, cuyos uniformes grises eran sinónimo de crueldad y muerte para cualquier nativo que se cruzara en su camino. El instinto de Anayeli, ahora afilado, la hizo actuar instantáneamente. Apagó los vestigios de su pequeña fogata con arena y ayudó a Itzae a esconderse más profundamente en la grieta rocosa, poniendo la mano sobre su boca para ahogar cualquier gemido de dolor. Desde su escondite, observó a los hombres pasar, sus rostros duros, sus armas listas. Su corazón latía descontrolado, pero por fuera era una estatua de calma. En ese momento, inmóvil e invisible, comprendió que la mayor lección de Itzae no había sido sobre encontrar agua o comida, sino sobre cómo volverse parte del desierto, silenciosa, paciente y mortalmente peligrosa cuando se la amenazaba. Con la pierna de Itzae, mejorando lentamente, retomaron la jornada, pero el desierto les reservaba un nuevo desafío. Atravesaban una llanura salina, una extensión blanca y cegadora donde el agua era un recuerdo lejano y el calor subía del suelo en ondas que distorsionaban la realidad. Sus cantimploras estaban casi vacías y la deshidratación comenzaba a cobrar su precio, nublando el razonamiento y pesando sobre sus cuerpos. Itzae, aún cojeando y debilitado por la prueba, señaló una cadena de montañas distantes, la ruta más lógica y directa en busca de refugio y, con suerte, de agua. Era el camino que su experiencia dictaba, una apuesta a la resistencia que Anayeli se dio cuenta con un escalofrío tal vez no tenían. La desesperación flotaba en el aire, tan palpable como el calor, amenazando con convertirse en el enemigo final que los consumiría. Fue entonces cuando Anayeli notó algo que Itzae, enfocado en el dolor y la distancia, había ignorado. Una línea casi imperceptible de hormigas marchando obstinadamente hacia el lado opuesto, en dirección a un montículo de rocas que parecía insignificante. Recordó una de sus primeras lecciones silenciosas. Los pequeños seres del desierto siempre conocen el camino hacia la vida. Ignorando la lógica de la ruta directa, tocó el brazo de Itzae y señaló en dirección a los insectos. «Allá», dijo, su voz firme, sin espacio para dudas. Por primera vez, no pedía permiso ni esperaba una orden. Ella lideraba. Itzae la miró, viendo en sus ojos no la sugerencia de una aprendiz, sino la convicción de una sobreviviente. Asintió lentamente y la siguió. La protegida se había convertido en guía, y, escondida bajo las rocas, encontraron un manantial, salvando sus vidas y consolidando su nueva alianza. El rescate en la llanura salina disolvió las últimas barreras entre ellos. La jerarquía de salvador y salvada, de maestro y aprendiz, se deshizo por completo, dando lugar a una alianza forjada en el respeto mutuo. Las decisiones ahora se tomaban en conjunto, a menudo sin necesidad de palabras. Una mirada de Anayeli a las nubes en el horizonte, un gesto de Itzae indicando la mejor posición para el campamento nocturno. El silencio que antes era pesado de incertidumbres y dolor, ahora se había vuelto ligero, un espacio de comunión donde ambos podían simplemente ser. Él la veía como la personificación de la resiliencia de aquella tierra, una flor del desierto que se negaba a marchitarse.
y ella veía en él no ya al salvaje de sus miedos, sino a un hombre que, como ella, lo había perdido todo y estaba intentando encontrar un nuevo camino. Eran dos solitarios que, juntos, comenzaban a formar una tribu de dos. Pero la sombra del pasado se alargaba y la obsesión de Mateo no había disminuido con la distancia. Al contrario, el desierto lo había endurecido, despojándolo de todo excepto de su odio. Los hombres que lo habían seguido habían desertado uno a uno, derrotados por el sol y la sed, dejándolo solo en su búsqueda demencial. Ahora, la persecución ya no era sobre el honor de la familia, era una vendetta personal, una fiebre que ardía en su mente. Se había convertido en un cazador, tan salvaje como los animales que acechaba para sobrevivir, sus sentidos agudizados por la privación. Y fue esa nueva agudeza la que lo llevó a los rastros dejados por Anayeli cerca del manantial. Al ver las huellas lado a lado, no como las de un captor y una prisionera, sino como las de compañeros, la furia lo consumió. No solo estaban sobreviviendo, estaban juntos. Y esa verdad era un insulto que necesitaba borrar de la faz de la tierra. Con la supervivencia ya no ocupando cada pensamiento, Itzae comenzó a compartir con ella los fragmentos de su cultura, el alma de su pueblo. No hablaba de batallas o pérdidas, sino de la filosofía que sustentaba su existencia. Cierta tarde, mientras observaban a un águila volando en círculos perfectos en el cielo azul, él habló. Explicó que el águila no era solo un ave de rapiña, sino un ser sagrado, un mensajero que llevaba plegarias a los cielos y ofrecía una perspectiva que los humanos, atados al suelo, no podían tener. Para su pueblo, vivir no era luchar contra la tierra, sino escuchar sus historias y respetar sus espíritus. Anayeli escuchaba atentamente, dándose cuenta de que la sabiduría de él iba mucho más allá de las técnicas de rastreo. Estaba aprendiendo a ver el mundo no como un conjunto de recursos para ser usados, sino como una red de vida interconectada, y esta nueva visión la llenaba de una paz que nunca había conocido. El sendero que seguían, en busca de un refugio más permanente antes de la llegada del invierno, los llevó inevitablemente a un terreno más accidentado. El paisaje se transformó, con la arena dando paso a formaciones rocosas que se erguían como colmillos hacia el cielo. Se adentraron en un cañón estrecho, un laberinto de piedra cuyas altas paredes parecían cerrarse sobre ellos a cada paso. El lugar ofrecía refugio contra el viento y múltiples puntos de observación, pero también poseía una atmósfera claustrofóbica y siniestra. Las salidas eran pocas, y cualquier sonido era amplificado por el eco, delatando la presencia de quien se arriesgara por allí. Sin que lo supieran, no estaban entrando en un refugio, sino en una trampa. La topografía de aquel cañón, con sus pasajes apretados y laderas inestables, sería el escenario del enfrentamiento final que definiría sus vidas para siempre. La paz recién descubierta fue hecha añicos por el sonido de una piedra rodando en uno de los acantilados superiores. No fue un accidente de la naturaleza. Itzae y Anayeli se congelaron, sus instintos gritando peligro. Al levantar la vista, vieron las siluetas recortadas contra el cielo poniente. Era Mateo, y no estaba solo. La patrulla que había formado, endurecida y sedienta de una conclusión, estaba con él, bloqueando una de las pocas salidas. La expresión en el rostro de su hermano no era la de un pariente, sino la de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. El alivio de haber encontrado un refugio se transformó en puro terror. El cañón, que prometía ser un santuario, reveló su verdadera naturaleza. Era una tumba de piedra, y los altos muros que antes ofrecían protección ahora servían para aprisionarlos.
El pasado, que Anayeli tanto había luchado por dejar atrás, finalmente los había alcanzado de forma brutal e ineludible. No hubo palabras, solo el estruendo de un rifle que resonó violentamente por las paredes del cañón. El primer disparo fue una advertencia, pero los que siguieron buscaban el final. El instinto entrenado de Itzae lo hizo empujar a Anayeli detrás de una gran roca, pero el movimiento lo dejó expuesto por una fracción de segundo. Fue suficiente. Una bala le alcanzó el hombro, haciéndolo caer con un impacto sordo. El hombre que le había enseñado a ser fuerte, que había enfrentado el desierto con una resiliencia sobrehumana, estaba ahora en el suelo, sangrando, el dolor estampado en su rostro. Pletú. Fuego de los rifles de Mateo y sus hombres se intensificó. Las balas rebotando peligrosamente cerca, arrancando astillas de piedra. En ese instante, con su protector incapacitado, Anayeli entendió que estaba completamente sola. Toda su jornada de aprendizaje, toda la fuerza que había descubierto, sería puesta a prueba en ese momento de caos absoluto. La balacera cesó, reemplazada por un silencio aún más amenazador. Entonces la voz de Mateo cortó el aire, amplificada por el eco del cañón. «¡Anayeli!», gritó, su tono una mezcla perversa de autoridad fraternal y desprecio. «¡Se acabó! Abandona al salvaje y vuelve. Te perdono, nuestra familia te perdona. Vuelve a casa y tu honra será restaurada. No me obligues a terminar esto de la manera más difícil». Las palabras flotaron hasta ella, una oferta de paz envenenada. Era la voz del mundo que la había condenado, ofreciendo un regreso a la misma jaula de la que había escapado. La promesa de honra sonaba vacía, un eco de una vida que ya no le pertenecía. No ofrecía perdón, sino una sentencia de sumisión eterna, una oportunidad de borrar todo en lo que se había convertido para volver a ser la paría obediente que ellos deseaban. Agachada detrás de la roca, sintiendo el calor de la sangre de Itzae en su mano, Anayeli cerró los ojos por un instante. La oferta de Mateo era un camino de regreso al infierno familiar. Vio la plaza polvorienta, sintió las manos de sus hermanos rasgando sus ropas, oyó los susurros de la multitud y entonces abrió los ojos y miró al hombre a su lado, el guerrero silencioso que le mostró que el desierto no era un lugar para morir, sino un lugar para vivir. Él nunca habló de honra, pero le dio dignidad. Nunca prometió seguridad, pero le enseñó a ser fuerte. La elección, que antes habría sido imposible, ahora era la única posible. La honra de la que Mateo hablaba era una cadena. La supervivencia junto a Itzae era libertad. En ese momento, la víctima murió para siempre, y en su lugar, una guerrera tomó su decisión. No se escondería, no se rendiría, lucharía. La mirada de Anayeli se movió rápidamente, analizando el terreno no como una víctima, sino como una estratega. Vio lo que los hombres de Mateo, en su arrogante posición de poder, no vieron: una pila inestable de rocas sueltas en un saliente justo encima del pasaje principal que sus perseguidores tendrían que usar para descender. Era la única salida, pero también un gatillo para su salvación. Mientras Itzae la cubría con los últimos disparos de su revólver, ella escaló una pequeña grieta, moviéndose con una agilidad que el desierto le había enseñado. Usando un trozo de madera como palanca, empujó la roca principal con toda su fuerza. Por un momento no pasó nada. Luego, con un gemido profundo, la tierra tembló. Piedras y más piedras se desplomaron en una avalancha ensordecedora, levantando una nube de polvo y bloqueando el camino de forma definitiva. No fue un acto para matar, sino para sobrevivir. Un acto para reescribir la geografía de aquel cañón y con ella su destino. El polvo se asentó lentamente, revelando una barrera infranqueable de roca y tierra. Al otro lado,
Mateo y sus hombres miraban incrédulos, sus armas ahora inútiles. En la confusión, Anayeli ayudó a Itzae a moverse hacia un pasaje secundario y estrecho, la única salida que quedaba. Antes de desaparecer, se giró y su mirada se encontró con la de su hermano a través de la distancia. No había odio en sus ojos, solo una calma inquebrantable. Su voz, clara y firme, atravesó el abismo entre ellos, no con un grito de venganza, sino con el peso de una verdad irrefutable. «Mi honra no es tuya para que la definas», declaró. «No le pertenece a nuestra familia, ni al pueblo, es mía, y yo elijo vivir». Con esas palabras no solo rompió el ciclo de violencia y rechazo, sino que reclamó la posesión de su propia alma. Se dio la vuelta y desapareció en la grieta, dejando a Mateo derrotado, no por la fuerza, sino por la convicción de una mujer que ya no reconocía. Mateo permaneció inmóvil ante la muralla de polvo y piedra, el arma pesando inútilmente en su mano. Las palabras de Anayeli resonaban en el silencio del cañón, desarmando su furia de una manera que ninguna bala podría. Miró los rostros cansados y confusos de los hombres que lo habían seguido, y luego el camino bloqueado, y comprendió la inutilidad de su búsqueda. La honra que intentaba rescatar era un espejismo, y la hermana que cazaba ya no existía. En su lugar había una extraña, una mujer con la fuerza del desierto en su voz, cuya convicción lo había quebrado más que cualquier roca. Ya no había nada que perseguir. Con un gesto lento, bajó el rifle. Sin una palabra a sus hombres, le dio la espalda al cañón, a su obsesión, y comenzó la larga caminata de regreso, no como un conquistador, sino como un hombre que había perdido una guerra que nunca entendió de verdad. Lejos del cañón, Anayeli prácticamente cargaba a Itzae, su cuerpo pesado contra el de ella. La adrenalina que la había sostenido durante el enfrentamiento comenzó a disiparse, dando paso a un agotamiento profundo que le llegaba hasta los huesos. Encontraron una pequeña cueva, un refugio seguro para la noche, y ella lo recostó con cuidado. La herida en su hombro se había reabierto, y trabajó bajo la débil luz de la luna para limpiarla y rehacer la curación, sus movimientos ahora seguros y practicados. Él la observaba en silencio, el dolor en sus ojos mezclado con una profunda admiración. No se intercambió ninguna palabra, pero la comunicación entre ellos era más clara que nunca. Ella no solo le había salvado la vida, los había salvado a ambos. Aquella noche, en el silencioso refugio de la cueva, ya no eran fugitivos. Eran sobrevivientes, dos mitades de una misma historia de resiliencia, encontrando descanso en el umbral de una nueva vida. Las semanas pasaron y la herida de Itzae se transformó en cicatriz, un recordatorio permanente de la batalla que los liberó. Durante su convalecencia conversaron más que en toda la jornada anterior, no con palabras, sino con planes silenciosos para el futuro. Ambos sabían que no había camino de regreso. El pueblo de Anayeli era un recuerdo de dolor y humillación, y el mundo de Itzae, el de las grandes bandas apaches, era ahora poco más que un fantasma en la tierra. Intentar reintegrarse a cualquier sociedad sería solo cambiar una jaula por otra. Gradualmente aceptaron la verdad. Su libertad no residía en ser aceptados por otros, sino en aceptar la vida al margen que el destino les había impuesto. El desierto, que había sido escenario de su persecución y desesperación, ahora se revelaba como el único lugar donde podían ser verdaderamente ellos mismos, sin juicios ni expectativas. Encontraron su hogar en un pequeño oasis escondido, un valle anidado entre altas mesetas que lo protegían de los vientos y de los ojos curiosos. Allí, el agua corría limpia de un manantial, y los álamos ofrecían una sombra generosa. Juntos comenzaron a construir una vida.
Itzae enseñó a Anayeli a curtir el cuero, a construir refugios más resistentes y a leer las estrellas no solo para guiarse, sino para entender el paso de las estaciones. A cambio, la presencia de Anayeli le devolvió a Itzae algo que pensaba haber perdido para siempre, un sentido de propósito que no provenía de la guerra, sino de la construcción. Se convirtieron en una tribu de dos, un microcosmos de resiliencia. El ritmo de sus días era dictado por el sol y la luna, un ciclo de trabajo, respeto mutuo y una compañía silenciosa que valía más que todas las palabras del mundo. Las estaciones cambiaron, pintando el desierto con los colores efímeros de las flores silvestres en primavera y cubriéndolo con el silencio helado de las noches de invierno. El tiempo transformó a Anayeli por completo. La piel, antes castigada por el sol, ahora estaba bronceada y resistente. Las manos, que un día solo conocieron tareas domésticas, ahora eran hábiles para rastrear, construir, curar. Se movía con la gracia segura de quien conoce cada sonido y sombra de su territorio. Cualquiera que la viera ahora jamás la reconocería como la joven encogida y humillada en la plaza. Se había convertido en una mujer del desierto, no por nacimiento, sino por una elección forjada en la adversidad. La jornada no la había endurecido, sino que la había vuelto íntegra, completa, como si las piezas de su alma, antes esparcidas por el rechazo, hubieran finalmente encontrado su lugar. La sanación de Itzae fue más silenciosa pero igualmente profunda. En la rutina diaria de construir una vida con Anayeli, los fantasmas de su pasado comenzaron a perder fuerza. El silencio que antes era un refugio para su dolor, ahora era un espacio de paz compartido. Ya no era el último de su pueblo, un fantasma vagando por una tierra de memorias. Al enseñar sus costumbres a Anayeli, se aseguraba de que el espíritu de su gente no muriera con él. Y en el respeto y cuidado que ella le demostraba, encontró un antídoto para la soledad que lo consumía. El amor entre ellos no estaba hecho de grandes declaraciones, sino de pequeños gestos diarios, la forma en que ella le entregaba agua, el modo en que él la observaba tejer, la certeza de que, al despertar, el otro estaría allí. Juntos habían sanado no solo las heridas del cuerpo, sino las del alma. Cierta vez, desde lo alto de una meseta mientras recolectaban hierbas, vieron una fina columna de polvo en el horizonte. Distante, una patrulla de soldados o quizás una caravana de colonos. Años antes, tal visión habría provocado un pánico abrumador en Anayeli y una furia silenciosa en Itzae. Ahora, solo observaron por un momento, en silencio, aquel mundo de uniformes, de carretas, de ambición y de leyes que no los protegían. Parecía pertenecer a otra dimensión. No sintieron miedo, ni curiosidad, ni nostalgia. Solo había un sereno reconocimiento de que ese ya no era su camino. El mundo de los hombres continuaba su marcha ruidosa y conquistadora. Ellos habían encontrado la paz precisamente por haberse apartado de su camino. Con un entendimiento mutuo, se dieron la vuelta y regresaron a la seguridad de su valle, dejando el resto del mundo atrás, como un sueño lejano e irrelevante. Su historia nunca sería contada en las ciudades ni registrada en los libros. Sería un secreto guardado por el viento del desierto y las rocas silenciosas. Pero su legado era real, grabado en la pequeña huerta que cultivaban, en el refugio que construyeron y en la armonía que alcanzaron. Eran la prueba viviente de que la familia no se define solo por la sangre, sino por la lealtad y el refugio que se ofrece a otra alma. Habían tomado el símbolo de su opresión, la tierra salvaje e implacable, y la transformaron en un santuario. La honra que Anayeli tanto buscó y que Itzae había perdido, la reconstruyeron juntos, bajo sus propios términos. No era la honra ruidosa de la reputación social,
sino la dignidad silenciosa de dos personas que se negaron a ser quebrantadas y que encontraron la libertad al redefinir su propio mundo. En una noche clara, sentados ante el suave brillo de su fogata, el universo se desplegaba sobre ellos en un tapiz de estrellas. El aire del desierto era frío y limpio, cargando el aroma lejano de la gobernadora y la promesa de lluvia. Itzae remendaba una bolsa de cuero con movimientos lentos y precisos, mientras Anayeli trazaba constelaciones con la mirada. Las mismas estrellas que un día fueron sus únicas confidentes y que ahora atestiguaban su paz. No había necesidad de llenar el silencio. Cada chasquido de la leña, cada soplo del viento nocturno, era parte de su lenguaje. En ese momento, encapsulados en la inmensa y protectora oscuridad, eran la imagen de la serenidad. Dos almas que habían sido arrancadas de sus mundos, solo para descubrir que el universo entero podía encontrarse en el pequeño círculo de luz que compartían. Su jornada nos enseña que las heridas más profundas pueden, de hecho, convertirse en fuentes de fuerza. Demuestra que la dignidad no es un regalo concedido por la sociedad, sujeto a ser revocado por sus caprichos y juicios, sino una fortaleza que construimos dentro de nosotros mismos, ladrillo por ladrillo, con cada adversidad superada. Anayeli e Itzae prueban que la verdadera familia puede encontrarse en los lazos forjados por la compasión y el respeto mutuo, a menudo en corazones extraños que reconocen en nosotros el mismo dolor. Nos muestran que a veces es necesario perderse por completo, ser expulsado a la inmensidad salvaje, para finalmente encontrar el camino de regreso a nuestra propia esencia y descubrir dónde y con quién verdaderamente pertenecemos. Mirando hacia atrás, la imagen de la joven llorando en el polvo parece pertenecer a otra vida, a una persona diferente. Aquella Anayeli, cuya identidad era un reflejo de los prejuicios y expectativas de otros, dejó de existir en el momento en que eligió seguir al guerrero solitario. Cada paso en el desierto fue un paso lejos de la víctima que creía ser y más cerca de la mujer que nació para ser. La humillación que debería haberla destruido se convirtió en el catalizador de su liberación, forzándola a desaprender todo lo que la limitaba. No fue simplemente rescatada por un hombre, fue guiada hacia un camino donde pudo, finalmente, rescatarse a sí misma, probando que la verdadera fuerza no es la ausencia de vulnerabilidad, sino el coraje de transformarla en poder. De la misma forma, el guerrero que intervino en la plaza también fue transformado. Itzae, el hombre que se movía como un fantasma entre las ruinas de su propio corazón, encontró en Anayeli un propósito inesperado. Al enseñarle a sobrevivir, él reaprendió a vivir. Al protegerla, permitió que sus propias defensas contra el mundo comenzaran a derrumbarse. La compasión impulsiva que lo hizo actuar ese día fue la semilla de su propia sanación, que floreció en la alianza y el respeto que desarrollaron. Ella lo salvó de la muerte lenta de la soledad, llenando el silencio de su mundo no con ruido, sino con la reconfortante presencia de otra alma resiliente. Él comenzó la jornada como el último de su tribu y la terminó como el primero de una nueva. El desierto de Sonora, con su belleza brutal y sus duras lecciones, sirve como un poderoso recordatorio de que todos enfrentamos nuestros propios desiertos. Son los paisajes áridos de la pérdida, del rechazo y de la desesperación, lugares donde creemos que nada puede florecer. Sin embargo, como Anayeli aprendió, es precisamente en esos lugares implacables donde se encuentran las más profundas lecciones de supervivencia y autoconocimiento. Es allí donde descubrimos de qué estamos hechos, donde aprendemos a leer las sutiles señales de esperanza y donde encontramos la fuerza para crear nuestro propio oasis.
La historia de ellos nos invita a mirar nuestros propios desiertos no como sentencias de muerte, sino como territorios de transformación, donde la verdadera libertad puede, contra todo pronóstico, echar raíces y crecer. La historia de Anayeli e Itzae nos enseña que la resiliencia no es sobre no caer, sino sobre la fuerza que encontramos para levantarnos, juntos o solos. Enseña que la dignidad es una llama que, incluso bajo el soplo de la humillación, puede ser protegida y nutrida hasta convertirse en una hoguera. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte esta jornada para que más personas puedan inspirarse. Será un honor saber desde dónde nos ves, pues cada comentario nos conecta con otras historias de superación alrededor del mundo. Muchas gracias por tu compañía y hasta la próxima jornada.